La segunda ley es una ley, eh, primero tenemos que entender el contexto en el que esta ley funciona, ¿verdad? Básicamente esta ley es una ley que audita los procesos que se verifican, los procesos termodinámicos que se verifican o que uno piensa que existen, ¿verdad? Esto lo hace a través de dos parámetros. Uno de ellos es la entropía y el otro parámetro es un parámetro que también se puede enfocar en términos de qué tan eficientes son. O sea, el hecho de que la segunda ley sea una auditora, una ley de auditoría, nos va a llevar a una conclusión en relación a la eficiencia de los dispositivos que nosotros construyamos, las máquinas que nosotros construyamos basados en transferencias de calor y de energía mecánica. Entonces, primero vamos a ver el enfoque de la entropía, ¿ok? Pero antes de eso, tenemos que considerar el contexto en el cual la segunda ley funciona o trabaja. Ese contexto, primero miremos qué es entropía muy rápidamente. La entropía vendrá a ser algo así como una propiedad de los sistemas que van a ser un indicativo del grado de orden que esos sistemas tienen. De esa manera, por ejemplo, aquí tenemos la comparación de una sustancia en sus tres estados, en el estado sólido, en el estado líquido y gaseoso. Y en el estado sólido es claro que la sustancia se encuentra con un nivel de orden mayor, porque está formada, las moléculas que la forman tienen formas cristalinas, por decirlo así. Son formas en tres dimensiones eh, que tienen un grado mucho más alto de orden. Todas las moléculas están unidas, formando esas figuras regulares. En cambio, cuando esa sustancia pasa al estado líquido, algunos enlaces, los más débiles, que las unen, se rompen y hace que eso lleva a que la sustancia se quede teniendo una forma como de láminas. Este grado, este nivel de ordenamiento de las moléculas tiene mayor grado de libertad que este. Eso quiere decir que hay mayor grado de desorden. A mayor grado de libertad, o sea, cuando las moléculas tienen más libertad de moverse, entonces tienden a tener más desorden. Y finalmente es claro que cuando ellas pasan al estado gaseoso, cuando son evaporadas, entonces se constituyen en moléculas independientes que obviamente tienen un nivel de entropía, o sea, de desorden más alto, porque observen que van a tener posiciones aleatorias y obviamente sus velocidades también van a ser aleatorias. O sea, este es, en términos de los tres estados, el estado que tiene mayor grado de entropía. Ahora veamos el contexto en el cual esto funciona. Fíjense bien, vamos a considerar lo que son los procesos. Los vamos a categorizar en dos tipos. Hay procesos que pueden recorrerse en sentido contrario sin problema. Es decir, usted puede ir del proceso A a D y puede después venir del proceso B al A sin ningún problema. A ese tipo de procesos les vamos a llamar procesos reversibles. Y están aquellos que no pueden ser de ninguna manera recorridos en sentido contrario. Es imposible, ya vamos a ver algunos ejemplos. Es imposible que nosotros logremos, en el caso de los irreversibles, llevar a una sustancia o a un sistema de un proceso inicial a uno final y que pretendamos después regresar a ese final. Ya vamos a ver esos ejemplos. Entonces, el problema inicial, no el problema, sino lo que ocurre es que la primera ley de la termodinámica igual sería válida si el proceso es reversible o no lo es. O sea, si hay un proceso
que puede ser recorrido en ambos sentidos, la primera ley igual va a funcionar, nos va a dar el mismo resultado de cambio de energía interna en términos del calor y del trabajo, que si lo hiciéramos para un proceso irreversible. O sea, que la primera ley de la termodinámica es transparente a eso, al tipo de proceso. Funciona, dice claramente, en todos los procesos. Entonces, la segunda ley es la que nos va a decir cuáles procesos pueden verdaderamente verificarse. Aquí tenemos un ejemplo. Supónganse que ustedes tienen una sustancia, un sistema y hemos identificado, imaginemos que ese sistema está formado por estas moléculas. Este sistema formado por estas pocas moléculas. En este instante, imaginémonos, en este instante nosotros identificamos a estas moléculas, les podemos poner nombres si quieren, la molécula 1, 2, 3, 4, etcétera, y medimos medimos las velocidades que tienen. Justo son estos vectores que aparecen ahí, los vectores velocidad. Entonces venimos y agitamos este sistema de moléculas. Tomamos un objeto y lo agitamos, ¿verdad? Y entonces, ese proceso de agitación de ese montón de moléculas vendría a ser un proceso reversible si pasado cierto tiempo, que no sea infinito, ¿verdad? Si pasado cierto tiempo, esas moléculas van a volver a estar justamente en esas posiciones, exactamente, y tener las mismas velocidades que tenían al inicio. O sea, si de alguna manera ese sistema vuelve a quedar en su posición, en su estado inicial, entonces diríamos que ese es un proceso reversible. Ya empezarán a notar que es poco probable, ¿no es cierto?, que pasado cierto tiempo, por muy largo que sea, puede irse el término de nuestras vidas juntas y difícilmente esas moléculas van a estar en la misma posición después de agitarlas y teniendo exactamente las mismas velocidades. Entonces podríamos decir que este es un proceso no reversible. No es posible que en un tiempo prudencial nosotros vayamos a poder visualizar ese fenómeno de volver a tener el estado inicial del sistema, ¿verdad? En cambio, si el proceso fuera reversible, nosotros no tendríamos ningún inconveniente para volver a ese sistema a observarlo, a tenerlo de nuevo en su estado original. ¿Okay? Vámonos a otro proceso. Aquí tenemos dos más, que con eso les va a quedar bien claro. Un proceso, fíjense, aquí tenemos un proceso en el cual una taza cayó, ¿verdad? Se estrelló contra el piso y se hizo un buen número de pedazos. Si este proceso de caída de la taza y ruptura de la misma se pudiera recorrer en sentido contrario, es decir, que los pedazos se juntaran, la taza brincara y volviera a caer exactamente como estaba antes, sin romperse, sin estar rota, sino exactamente igual, entonces diríamos que este proceso de caída de la taza es un proceso reversible, pero ya ustedes habrán notado que esto es un proceso que difícilmente vamos a observar, ¿verdad? O alguno de ustedes cree que sería posible que eso sucediera. ¿Qué me dicen? No, eso es imposible. Entonces, desde ese punto de vista, a esos procesos que nosotros ya les empezamos a ver como esa condición de imposibilidad, por lo menos uno dice, bueno, no digamos que es imposible, digamos que yo no lo voy a poder ver porque el tiempo en el que eso ocurre va a ser demasiado, ¿verdad? A esos procesos les podemos llamar justamente procesos irreversibles. No es posible que eso ocurra en sentido contrario. Y aquí tenemos otro caso. Aquí tenemos a una gota que se diluye de una manera aleatoria, o sea, esta molécula se divide en dos, no sé cómo, y llega finalmente a tener esta forma extraña aquí. Eso es totalmente aleatorio. Supongamos que este proceso hiciera que todo el proceso de dilución se hiciera justo en sentido contrario y volviéramos a observar nosotros cómo vuelven a unirse las moléculas hasta que se forma la gota y vuelve otra vez la molécula a subir al sistema donde estaba al inicio, donde la soltamos. El cuentagotas no es posible, ¿verdad? O por lo menos diríamos que es un proceso muy poco probable. Entonces, notaremos que estos son, sin embargo, procesos naturales que nosotros observamos en nuestra vida normal. Podemos concluir entonces que
la mayoría, si no todos, los procesos naturales van a tender a ser irreversibles. ¿Ok? Entonces, el problema viene aquí. Si nosotros aplicamos la primera ley, o sea, tomamos en cuenta la energía que le lleva a esta tasa caer, que es su energía potencial gravitacional, y al final esa energía hace que se rompa en pedazos, y nosotros juntáramos esa energía y le dijéramos, lo metiéramos en la primera ley y calculáramos la energía que se requirió para destrozarse. La primera ley no diría nada, no diría que este proceso en sentido contrario es imposible. Simplemente es una ecuación de balance de energía y no nos prohibiría de ninguna manera que este proceso irreversible ocurriera. Lo mismo este. Entonces, allí es donde se ve la necesidad de la segunda ley. La necesidad de la segunda ley es esa, prohibir aquellos procesos que es imposible que ocurran. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo logramos eso? Dice que tengo fallas de internet, ¿me escuchan? Sí, por lo ratitos escuchamos. como que se pierde un poquito, pero no es gran cosa. Ok, entonces, ¿cómo logramos eso? Entonces lo logramos así, lo hace de la siguiente manera. Bueno, es lo mismo, estos son ejemplos de grado de orden y desorden. Aquí claramente estas moléculas tienen un mayor nivel de entropía que acá, ¿verdad? Solo para recordar de los conceptos el concepto de entropía, volvamos ahora al concepto de entropía, es el grado de desorden de un sistema, y aquí se ve claramente que los sólidos tienen un nivel de entropía mayor que los gases, y que este grupo de ladrillos están más ordenados, tienen menos entropía. Los sólidos, les dije, tienen un menor, ¿verdad? Les dije mayor, creo. Los sólidos tienen un menor grado de entropía que los gases, y este montón de ladrillos puestos en desorden tienen más entropía que este. Solo para que los conceptos generales de entropía nos queden claros. Entonces, y aquí también se ve que a medida que esta masa se junta, su nivel de entropía disminuye. Entonces queda claro que la entropía es el grado de desorden de los sistemas. Entonces, la segunda ley hace uso del concepto de entropía, de la propiedad de entropía de los sistemas, para determinar cuándo un proceso que se está pensando o produciendo puede ser viable, puede ser un proceso que en la realidad puede ocurrir. Entonces, hace uso primero de la entropía, ¿verdad? Ya vamos a ver cuáles son las ecuaciones básicas con las cuales se hace, y mañana vamos a ver cómo se usan estas ecuaciones para calcular los niveles de entropía, y ya vamos a ver con números cómo efectivamente ocurre lo que la ley indica. Y después vamos a ver cómo también se puede hacer uso del concepto de eficiencia para determinar el nivel de cuándo un proceso o un ciclo puede ser considerado como viable. Entonces, por ahora tenemos las ecuaciones. La definición general de entropía es esta. Esta es la primera ecuación que vamos a usar mañana que hagamos ejercicios. El cambio de entropía, fíjense bien que de la misma manera como la energía interna, la entropía es parte de las propiedades de estado de un sistema. Eso quiere decir que cuando un sistema pasa por un proceso, cualquiera que sea, puede experimentar un cambio en la entropía. En general, vamos a suponer que experimenta un cambio de entropía, de tal manera que el cambio de entropía va a ser la entropía final, el nivel de orden que tenga al final, menos el que tenía al inicio. Entonces, la ecuación primera que vamos a estudiar, que vamos a considerar para hacer el cálculo de entropía es esta. Esta ecuación, ¿cuándo ocurre? Cuando un sistema pasa, primero, por un proceso reversible, y cuando ese proceso se realiza a temperatura constante. Entonces observen que Q se toma en cuenta el calor que pasa, o que el calor que fluye a través de las paredes que definen el sistema durante el proceso, dividido por la temperatura a la cual ocurre. Ese es el primer ejemplo, la primera ecuación que vamos a usar mañana. Entonces acuérdense,
vamos a calcular esta ecuación, la vamos a usar cuando tengamos un proceso reversible que se verifica a temperatura constante. Cuando no sea así, cuando tengamos un proceso siempre reversible, pero la temperatura no permanezca constante, entonces se recurre a esta ecuación. Suponemos, en tal caso, tendríamos un proceso que tendría una tendencia a ser curvilíneo. Y entonces lo que hacemos es, porque en términos del calor, aquí la temperatura, el calor es como una constante, es una cantidad específica de calor, mientras que aquí tendríamos una cantidad de calor que varía, que probablemente dependa de la temperatura. Entonces va a ser, no va a ser una ecuación constante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se divide el proceso en pequeños procesos diferenciales a los que asumimos, o en los que asumimos que el cambio de entropía puede ser considerado como rectilíneo. Y entonces, fíjense bien, si eso ocurre así, entonces, ¿qué es lo que haríamos? Calculamos un diferencial de calor, ya no sería Q, porque estamos hablando de que el calor cambia con la temperatura. Seguramente vamos a tener un cambio de temperatura. Entonces, tomamos pequeños diferenciales de calor divididos por temperaturas a las cuales esos pequeños diferenciales de calor pasan, o pequeños procesos en los cuales esos pequeños diferenciales de calor fluyen. Entonces, tomamos la ecuación, asumiendo que son pequeños diferenciales de calor en procesos en los cuales la temperatura permanece cuasi constante, y entonces definimos diferenciales de entropía de esos, y después hacemos una sumatoria de esos diferenciales. Es más o menos lo que tenemos aquí. El cambio de entropía total desde el proceso inicial hasta el final va a ser entonces la integral, o sea, la sumatoria de esos diferenciales, y terminamos teniendo esta expresión. Mañana que hagamos ejercicios, vamos a ver cómo es que se utiliza esta ecuación para determinar por lo menos una ecuación con la que vamos a trabajar mucho. Bien, vamos a ver, estos son los ejercicios que vamos a resolver mañana. Vamos a comenzar a resolverlos, son varios, ¿ok? Y mañana vamos a descubrir una ley. Vamos a ver, cuando hagamos todos los ejercicios esos que están planteados ahí, nos vamos a dar cuenta de que el cambio de entropía en todos los procesos que hagamos van a ser siempre positivos o cero. Nunca van a ser negativos. Eso nos va a llevar justamente al enunciado de la segunda ley. Aquí es donde la ley funciona como ¿qué? Sería como un filtro. Nos dice cuáles procesos pueden ocurrir y cuáles no. ¿Cuáles procesos, desde el punto de vista del enunciado de la segunda ley, podrían ocurrir? Podrían ser procesos naturales, reversibles o no válidos. Pues simplemente aquellos para los cuales el cambio de entropía sea por lo menos cero, pero jamás negativo. Esa es la manera como nos vamos a dar cuenta. Cuando un proceso resulte tener un cambio de entropía negativo, ese proceso no es válido. O no está, o hace falta algo en los cálculos, pero no puede ser, es imposible que nosotros tengamos un proceso en el que la entropía disminuya. Ese es lo que dice la primera ley. Y aquí por eso nos lleva a esta definición. Otra forma de representarla, de enunciarla sería esta, ¿verdad? En todo proceso natural, la entropía siempre se incrementa, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? Lick, Dígame. los procesos irreversibles también se comportan como ideales. Sí, podríamos considerarlos, exacto. O sea que podemos usar todas las ecuaciones definidas para los procesos ideales. Sí, correcto, es correcto. De hecho, eso es justamente lo que vamos a hacer, por lo menos, pero claro, ¿en qué? En el cambio de calor, correcto.
Cuando Exacto. tengamos que calcular estos calores, es correcto, cuando tengamos que calcular esos calores y los procesos sean ideales, efectivamente van a ser, vamos a poder usar esas ecuaciones, es correcto. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, les voy a dar ahora, seguro que no tienen ninguna duda, ninguna pregunta. O sea, dos ecuaciones son las que deben recordar, ¿verdad? Un concepto. ¿Cuál es el concepto? La entropía me mide el grado de orden o de desorden de un sistema. Y cuando un proceso se verifica, siempre deberemos esperar que se produzca un aumento o por lo menos que el cambio de entropía, que la entropía no cambie, que sea la misma, o sea, que el cambio sea cero. Nunca vamos a tener un proceso en el cual obtengamos una entropía menor que la inicial, de tal manera que el cambio sea negativo. Ese es el concepto que debe manejarse. Y entonces vamos a usar dos ecuaciones fundamentales. Esta, que la vamos a usar cuando tengamos procesos a temperatura constante, reversibles, ¿verdad? Y esta, que la vamos a usar cuando tengamos procesos siempre reversibles, pero a temperatura, cuando el calor depende de la temperatura, o sea que tengamos cambios de temperatura. Esas son las ecuaciones que debemos recordar y los conceptos que nos deben quedar claros. Vámonos ahora al concepto de la eficiencia, que es el segundo enunciado que nos corresponde estudiar. Entonces, en lo que vamos a pensar es en una máquina. Por ejemplo, el motor de los vehículos nuestros o los refrigeradores, que son las máquinas que esencialmente vamos a considerar, esas máquinas funcionan usando calor. Entonces, vamos a comenzar, aquí tenemos un ejemplo, tendríamos, por ejemplo, una máquina de vapor que todavía existen, pero a nivel industrial, ¿verdad? ¿Se acuerdan que fueron las primeras máquinas? Funcionan usando a una sustancia de trabajo que esencialmente es el vapor. Entiendo que dice que nos quedan 10 minutos, pero creo que después podemos seguir inmediatamente con el otro, ¿verdad? Solo si se desconecta, volvemos a entrar con la misma contraseña. Entonces, sigamos. Usa al vapor como sustancia de trabajo y le da energía mecánica, energía calorífica, perdón. El ser humano tiene facilidad para manejar la energía calorífica relativa. Y como consecuencia se consigue energía mecánica, o sea, el vapor con los procesos que se dan, logra producir movimiento de grandes cantidades de movimiento mecánico. De esa manera es como nosotros tenemos una máquina. Entonces, este es el esquema con el que vamos a trabajar. Es un esquema muy, muy simple. Cualquiera que sea la máquina térmica, le administramos calor, aquí tenemos un ejemplo, le administramos calor a la máquina, que es ese círculo. Ese calor entra a la máquina y parte de él se convierte en trabajo mecánico, que es lo que queremos que la máquina haga. El resto se desecha a un depósito de baja temperatura. Le llaman focos, sencillamente porque se supone que no importando cuánto calor le extraigamos al foco caliente, ni importando cuánto calor le agreguemos al foco frío, siempre vamos a tener estos a la misma temperatura, ¿ok? Los dos se van a mantener en la misma temperatura, por eso se les llama focos, ¿verdad? Siempre van a ser, son como depósitos de temperaturas constantes, ya sea una más alta y otra más baja. Entonces, vamos a desarrollar el concepto primero de eficiencia. La eficiencia se desarrolla basado en el siguiente concepto. Fíjense bien. Si usted tiene una empresa, al final de un cierto ciclo fiscal, que por eso se llama ciclo, o sea, al final de un año, ya eso está estipulado incluso en la SAR, ¿verdad? En la Secretaría de esas cosas de Administración de Rentas, que usted tiene que hacer un depósito en un pago de impuestos y se hace una vez al año. Entonces, ¿por qué? Porque es cíclico. Entonces, lo que quiere usted obtener de un negocio es utilidades. O sea, usted quiere que aquí
el negocio le dé utilidades. Pero eso no es gratuito. Al negocio hay que darle un capital inicial. Entonces, si usted divide al final del año fiscal las utilidades que obtuvo dividido por lo que usted tuvo que invertir, entonces esto determina la eficiencia de su empresa. Lo mismo es para la máquina. En esta máquina, por ejemplo, que nosotros tenemos acá, nosotros le tenemos a la máquina que dar esta cantidad de calor QC, ¿verdad? QC, se lo damos. Eso es lo que tenemos que pagar en el caso de la máquina. Y la máquina nos sirve, la hemos diseñado para que nos dé energía mecánica. Eso es lo que queremos obtener de la máquina. Entonces, en términos de eso, ¿verdad? Aquí lo tenemos. QC se convierte en trabajo, ¿verdad? Y bueno, está más claro aquí. La eficiencia es lo que quiero que la máquina me dé, en este caso es trabajo, dividido por lo que le tengo que dar para que eso funcione. O sea, le tengo que administrar QC. Y esa es la definición general que tendríamos de QC, ¿verdad? Recuerden que el calor se desecha una cantidad de calor al depósito de baja temperatura. En el caso nuestro, de los vehículos, de las motocicletas y de los motores de combustión interna, este depósito de alta temperatura, depósito caliente, es el bloque de los motores, donde se quema, donde se incendia el gas atomizado que se obtiene del combustible. El combustible se le comprime y se le inyecta a los émbolos, ¿verdad? A los pistones. Y ahí hay una chispa que lo incendia. Allí justamente es donde se genera el depósito de alta temperatura. Luego la máquina gira, hace un cierto número de giros, y esa es la energía mecánica que obtenemos. ¿Y el resto a dónde va? A los escapes. El resto sale son los gases de escape que salen a una temperatura alta, ¿verdad? En términos generales, pero no tan alta como la temperatura a la cual se quema el combustible. Entonces, ahí es como donde se ve cómo funciona este esquema para una máquina real. Y entonces vamos a desarrollar las ecuaciones. La primera, esta que vimos antes, le vamos a llamar ecuación 1. Es la primera forma de calcular la eficiencia de una máquina térmica. Va a ser lo que quiero que me dé W entre lo que le tengo que dar, ¿verdad? Pero también hay una ecuación adicional a la que se puede llegar y es esta. Fíjense bien que si tomamos nosotros, hacemos una ecuación de balance de energía, este calor que entra, parte de él se convierte en trabajo, aquí lo tenemos, y el resto se desecha. Quiere decir que si tomamos en cuenta aquí falta un valor absoluto, porque el calor frío sale y esto matemáticamente va a ser negativo, pero está corregido más adelante. Entonces el calor QC es igual a W más el valor absoluto de QF. Entonces uno puede despejar para W y le va a quedar QC menos valor absoluto. Y entonces usted sustituye, mire, en la eficiencia, en W sustituye la diferencia de estos dos calores, aquí ya está corregido con valor absoluto, dividido por QC, ¿ok? Y después usted distribuye el denominador y llega a esta ecuación, que es a la que vamos a llamar la ecuación 2. Entonces, para cálculo de eficiencia de máquinas térmicas, vamos a tener esta ecuación y esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Esto yo lo voy a subir hoy para que ustedes puedan, aunque creo que esta presentación ya se las había compartido, pero bueno, hoy les voy a subir este video para que ustedes puedan disponer de él y de estudiar. Como la eficiencia es el cociente de dos cantidades de energía, entonces esencialmente es un número sin unidades. Y algunas veces se las van a expresar en forma porcentual, ¿verdad? Eso es bastante común. Finalmente, vamos con el otro tipo de máquina, el refrigerador. ¿Qué es un refrigerador? Aquí tenemos el esquema conceptual. Fíjense bien. Usted tiene carne en el freezer, que es el depósito de baja temperatura. Usted mete aquí lo que usted quiere congelar. Y entonces usted le quiere, fíjese bien, lo contrario del anterior, que la tendencia natural, ¿verdad? Aquí es que lo caliente fluye hacia lo frío, pero aquí vamos al revés. A algo que está frío le vamos a sacar más calor, ¿verdad? Y como eso no es natural, no es espontáneo,
tenemos que obligar a que ocurra. Y entonces para eso usted conecta el refrigerador a una toma, un motor funciona y obliga a que la sustancia en forma de gas pase a través de ductos y de esa manera se condense y suelte el calor que le extrajimos de acá y lo mande a un pozo caliente más bien, que es el medio ambiente. En este caso, este sería el condensador, esta serpentina que tenemos aquí, que ya no se ven, ¿verdad? Antes estas serpentinas aparecían expuestas, ahora los refrigeradores más modernos ya no se exponen estas serpentinas, pero sigue estando ahí. Es el depósito de alta temperatura. ¿Me escuchan? Dice que hay una falla. Estamos bien, sigamos. Entonces, este es el esquema. Fíjense que es al revés. Sacamos QC, le metemos trabajo para obligar a que este QC salga al exterior. Entonces vamos a las ecuaciones. Si yo quiero en el refrigerador encontrar el equivalente a su eficiencia, entonces usando el mismo concepto, ¿verdad? Que la eficiencia que aquí se llama K, ¿verdad? Le llaman K, creo que ese es constante, más adelante sale el nombre, siempre olvido esos nombres. Entonces, K, ¿a qué sería igual? A lo que yo quiero que me dé la máquina, en este caso, yo quiero enfriar algo que metí al freezer, ¿verdad? Dividido entre lo que tengo que pagar. ¿Qué tengo que pagar? La energía que obtenemos de la toma. Lo que queremos entre lo que tenemos que pagar, aquí sí tuve cuidado de que todo esté en valor absoluto para recordarnos que se trata de valores netos. Y entonces, noten que igual se cumple que QW entra más QF que entra tiene que ser igual a QC que sale. Entonces, si yo vuelvo a usar este concepto, este de acá, ¿qué es lo que quiero entre lo que tengo que pagar para obtener el equivalente a la eficiencia? Entonces simplemente lo aplicamos acá, ¿verdad? Solamente que aquí resulta, déjenme ver que aquí está, bueno, aquí resulta que lo que yo quiero es quitarle calor a lo que estoy metiendo en el freezer, o sea, QF. Y lo que tengo que pagar, les decía, es esta energía que obtenemos de la toma alterna. Y de nuevo sustituimos W. Hacemos la ecuación de balance de energía. QF entra, W entra y QC sale. La energía que entra debe ser igual a la energía que sale. Y despejamos para W. Nos va a dar la diferencia de estas dos. Lo sustituimos. Entonces aquí tenemos las dos expresiones para calcular eficiencia, el equivalente a la eficiencia en los congeladores. No se llama eficiencia, más adelantito creo que dice cómo se llama. Entonces acuérdense, ¿cuáles ecuaciones tendríamos? Estas dos para calcular la eficiencia de los refrigeradores, y estas dos, esta y esta, para calcular la eficiencia de las máquinas térmicas. ¿Ok? Ahora, ¿y qué tiene que ver la segunda ley con esto? Bueno, vamos a lo siguiente, entonces a ver el enunciado de la segunda ley de la termodinámica cuando se considera la eficiencia. A ese enunciado se le llama el enunciado de Kelvin-Planck. Parafraseando, aquí lo tenemos, dice el enunciado, imposible construir una máquina térmica, ¿verdad? Es decir, ¿qué es una máquina térmica? Es una máquina que opera cíclicamente. Es imposible construir una máquina de esas que produzca como único efecto la extracción de calor de un foco de alta temperatura y la realización de esa misma cantidad de calor en trabajo. En pocas palabras, fíjense bien al esquema que tenemos acá. Si usted saca QC y usted quiere tener una máquina que sea 100% eficiente, todo el calor que usted le manda a la máquina se tendría que convertir en W, ¿verdad? Entonces, es imposible, dice. Es imposible. Siempre va a tener que haber un calor que se deseche. Por lo tanto, jamás vamos a tener una máquina que tenga una eficiencia del 100%, en conclusión, ¿verdad? Entonces,